Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver el tema de cómo crear, escribir y leer archivos .txt y .csv directamente en Codesys con ayuda de la librería File Access. Vamos a explicarlo desde cero. Crearemos archivos los cuales guardaremos en el directorio de nuestro PLC virtual y después pasaremos los archivos a nuestra computadora para abrirlos con Excel. Antes de pasar a realizar la práctica, los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén y activar la campanita de notificaciones. De esta manera ayudas a que el canal siga creciendo. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Como pueden ver, ya creamos un proyecto, le llamamos práctica-57-CSV. El dispositivo que elegimos es Codesys Control Win versión 3x64. El lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder y solamente recordar que la versión de Codesys que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. Bueno, lo primero que debemos de hacer es agregar la librería. Aquí en Administrador de Bibliotecas, agregar biblioteca, Use Cases, elegimos File Access y le damos en aceptar. Aquí debe de aparecer nuestra librería. Ahora nos regresamos a nuestro programa principal. Lo primero que vamos a hacer es crear y escribir un archivo de texto. Para esto necesitamos de 3 bloques de funciones, los cuales son, vamos a escribir aquí file. Ocupamos el open, ocupamos el write y ocupamos el close. Vamos a escribir primero el open. Lo colocamos, le damos el nombre que nos aparece por default. Y después aquí escribimos b open. Vamos a eliminar esta parte de x exclusive. Le damos clic al contacto con suprimir o por ejemplo aquí clic en la línea y le ponemos en borrar. Vamos a colocar en ese file name una variable de tipo string. Vamos a poner s name y aquí vamos a ponerle de tipo string. Vamos a ponerle un valor inicial. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Yo en este caso le voy a poner text.txt. Muy importante poner apóstrofe al inicio y apóstrofe al final. Le damos en aceptar. Y aquí en eFileMode vamos a escribir file.mode. Y existen estos 5 modos que nosotros podemos utilizar. Nosotros los que vamos a hacer ahora son el de lectura y escritura y el de lectura. En este caso vamos a escoger el de escritura y lectura. Le damos en enter, quitamos esto, seleccionamos suprimir y aquí sí vamos a crear una variable hfile de tipo caa.handle. Le damos en aceptar. De esta manera nosotros con este bloque de función lo que vamos a hacer es abrir este archivo. En caso de que este archivo no esté creado o el que nosotros agreguemos no esté creado, lo que hace es crearlo, y en caso de que sí esté creado lo que hace es sobreescribirlo. Ok, entonces vamos a irnos ahora, vamos a seleccionar el renglón, vamos a agregar varios renglones, lo movemos a la parte superior y aquí vamos a agregar ahora file.write de escritura. Le damos doble clic. Vamos a dar el nombre que aparece por default. Creamos una variable de tipo booleano para ejecutar ese bloque de función. Igual abort, vamos a eliminarlo con suprimir. Seleccionamos suprimir. Aquí vamos a agregar un valor de 1000. En hfile, ¿qué creen que vamos a colocar? Pues vamos a colocar la variable, el dato que nos va a entregar este bloque de funciones, el de open. Lo pegamos y aquí en pbuffer vamos a colocar, en este caso para nuestro ejemplo, una variable de tipo string, pero aquí nos pide que coloquemos el address. Se fijan, aquí colocamos el mouse y nos aparece un mensaje. Entonces vamos a hacer uso de la función adr. Vamos a abrir paréntesis y vamos a poner write. Bueno, aquí me equivoqué, write
Damos enter. Como no está creado, nos pide crearlo. Voy a poner aquí de tipo string. Ok. Aquí normal hay varias maneras. De hecho, aquí una manera es ir colocando de los caracteres, agregar como un arreglo de caracteres. Pero pues nosotros para este ejemplo vamos a hacerlo nada más con una variable de tipo string. Y aquí en tamaño vamos a colocar el tamaño de lo que estamos escribiendo. Muy importante. Vamos a agregar una función que es len. Nos dice bueno, aquí me equivoqué. Vamos a darle control Z. Vamos a agregar insertar llamada, pero con no. Y ahora sí vamos a poner len. Vamos a ponerle aquí en true. Y vamos a poner aquí nuestra variable que es stwrite. Y aquí vamos a ponerle y len. Ok. De tipo entero. Vamos a colocarlo aquí. Y de esta manera estamos obteniendo el tamaño de nuestra variable. Vamos a eliminar esta parte, esto que viene en la parte derecha, en las salidas. Ahorita por lo pronto no lo ocupamos. Ustedes en caso de requerirlo pues pueden crear variables y ya usarlas dentro de su programa. Y por último, muy importante también es agregar file.close. Ahorita van a ver por qué es importante. Vamos a poner aquí b close y aquí en hfile pues vamos a poner el mismo que tenemos en write y es el que está a la salida que nos entrega el file.open. Vamos a eliminar esta opción, esta también y esta también. Entonces hasta aquí se podría decir que nosotros ya tenemos la lógica para crear un archivo de textos y para escribirlo o bueno, sobreescribirlo en caso de que ya esté creado. Vamos a utilizar nuestro PLC virtual. Recuerden, ya hicimos un video, ya lo vimos en el que nos conectamos a él. Vamos a abrir aquí ya lo tengo corriendo, yo lo puedo detener, vean cómo está en negro. Lo voy a poner otra vez en start, cambia a rojo como si los LEDs se encendieran. Y ahora vamos a irnos aquí a dispositivo, configuración de comunicaciones, doble clic en gateway, seleccionamos nuestro dispositivo y nos vamos en línea. Aquí le vamos a dar en aceptar. Solamente recordar, ya creamos, bueno, como les comentaba, ya hicimos un video. Le voy a dejar el link en la parte superior y en la descripción para conectarnos al PLC virtual. Aquí, miren, vamos a hacer esto. En el directorio no tenemos ningún archivo que se llame text.txt. Entonces, ahora vamos a hacer esto. Vamos a doble clic en bopen, escribir todos los valores. Después en write, escribir todos los valores. Y vamos a irnos acá. Vamos a darle aquí en volver a cargar en el directorio de nuestro PLC virtual. Y no hay nada, pero aquí en PLC Logic es donde se está creando nuestro archivo. Como pueden ver, aquí dice 0 bytes. ¿Por qué? Porque no tenemos información. Y por último debemos de poner close. Vamos a regresar, damos en cargar y dice 0 bytes. Ok. Ahora vamos a agregar algo de información. Vamos a primero a poner en falso y en falso. Vamos a agregar un texto en nuestra variable stwrite. Vamos a escribir hola YouTube. Bueno, aquí me faltó apóstrofe al final y apóstrofe al inicio. Control F7 y aquí tenemos hola YouTube. Se fijan que el tamaño cambió a 12. Tenemos 12 caracteres. Ahora vamos a poner en open, escribir. Como ya está creado, vamos a sobreescribir ese archivo. Ahora vamos a ponerle en write y vamos a ponerle clic derecho, escribir. Solamente antes de poner close, vean lo que pasa. Si yo aquí le doy a encargar, se fijan como aquí ya me dice que 520 es el último cambio. Aquí son las 520, pero me dice el tamaño 0 bytes. ¿Por qué? Si ya tenemos 12 caracteres. Bueno, porque nos falta presionar ejecutar nuestro bloque de función close. Le damos clic derecho, regresamos
a nuestro directorio de archivos y vean cómo ya vienen 12 bytes. Ok, es decir, cada byte corresponde a cada uno de los caracteres. Muy bien, de esta manera podríamos decir que ya tenemos nuestro archivo creado. Ahora, ¿cómo lo podemos abrir en Excel? Bueno, podemos seleccionarlo aquí y pues ir a la carpeta o al directorio en el que nosotros lo queremos almacenar en nuestra computadora. Aquí, como pueden ver, yo estoy en C, usuarios, usuario, documentos, códices, práctica 57-C-V. Entonces yo aquí lo voy a colocar, ustedes ya elijan la dirección en la que ustedes quieran. Aquí ya lo pasé a mi carpeta. De hecho, si yo me voy aquí, vean cómo aquí está mi archivo de texto. Yo le puedo dar doble clic y vean cómo aquí ya lo abro. También lo puedo abrir directamente en Excel. Le doy aquí en Excel. Pongo aquí en abrir, en examinar, códices, práctica 57, todos los archivos. Y vean cómo aquí ya aparece. Esta es la información que tiene. Le doy siguiente, finalizar. Y aquí está nuestro archivo. Ok, aquí viene lo interesante. No voy a guardar los cambios. Ya creamos el archivo, ya almacenamos algo de información. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues empezar a jugar con el acomodo de las columnas y las filas. ¿Cómo puedo yo delimitar una fila de otra? Pues una manera es colocar un separador, que puede ser un punto y coma, una tabulación, etcétera. Ya dependerá de cada quien. Aquí vamos a poner esto en falso y en falso. Cada vez que vayamos a escribir un cambio, tenemos que hacer otra vez el proceso de abrir, escribir y cerrar. Bueno, regresemos. Entonces, ¿qué decíamos? Aquí ya tenemos hola YouTube. Si yo quiero separar esto en columnas, vamos a poner aquí punto y coma, hola YouTube, punto y coma, y vamos a escribir otro texto, suscríbete, punto y coma, al, punto y coma, canal. Ok, y le damos enter. Después le damos control F7 y vemos cómo ya se transcribió todo a nuestra variable hola YouTube, suscríbete al canal. Vamos a darle doble clic aquí en Open, escribir todos los datos y ahora en Close, escribir. Muy bien. Vamos ahora a ponerlos en falso antes de continuar. Nos regresamos a el directorio de archivos, cargamos, vemos cómo ya cambia el tamaño a 32, vamos a pasarlo, nos dice que ya existe, que si queremos reemplazarlo le voy a poner OK. Ahora le voy a dar en Excel, abrimos Excel, abrir, examinar y buscamos nuestro archivo, práctica 57, todos los archivos y seleccionamos text.txt. Vean cómo nos aparece ahora, nos aparece así, igual, digamos que es nuestra variable de tipo string. Le doy en siguiente, aquí seleccionamos delimitados. Ahora aquí en separadores seleccionamos punto y coma porque es nuestro separador. Vean cómo ya cada uno de nuestros títulos que nosotros elegimos se convierte en una columna. Le damos en siguiente, en finalizar y vean cómo ya tenemos 5 columnas. Ok, hola YouTube, suscríbete al canal. Vamos a cerrar esto. Ahora, ¿cuál es lo siguiente que también estaría bien hacer? ¿Cómo podemos hacer nosotros las filas? ¿Cómo decir una fila? Ya digamos, si vemos esto como si fuera Excel, ya pudimos hacer varias columnas, los encabezados. Ahora queremos llenar las filas. Bueno, para llenar las filas podemos hacer uso de un salto de línea. ¿Y cómo logramos el salto de línea? Pues podemos colocar signo de pesos N. Vamos a copiarlo. Vamos a quitar ahorita por lo pronto el punto y coma. Signo de pesos N. Signo de pesos N. Y por último aquí también al final vamos a colocar signo de pesos N. Ok. Todo esto lo estamos haciendo directamente nada más en una variable. Les repito, hay varias formas. Esto nada más es para que vean que sí se puede y ya a ustedes, a cada quien se le va a ir ocurriendo alguna idea.
Control F7, vean cómo ya se pasa toda la información a nuestra variable. De nuevo, doble clic en Open, escribir, doble clic en Bedwrite y doble clic en Close. Ok, y ahora lo vamos a poner en falso. Ninguno nos marcó error, es decir que todo está bien. Ahora vamos a irnos aquí, vamos a actualizar. Ahora nos dice que están 33 bytes. Vamos a pasarlo a nuestra carpeta. Abrimos de nuevo Excel. Vamos a ponerle aquí en abrir, examinar, códices, prácticas, práctica 57, todos los archivos. Y aquí vemos, vamos a darle a abrir. Vean cómo se colocaron ahora. Hola YouTube, suscríbete al canal. Vamos a poner aquí, aunque en separadores pues no tenemos ningún separador. Aquí el comando de salto de línea pues no aparece, simplemente nos hace la función de pues agregar a una celda hacia abajo. Vamos a darle siguiente, finalizar y vean cómo se acomodaron ahora. Muy bien, ahora vamos a utilizar ahora una manera de, digamos, como que mezclar puntos y comas, separadores y también saltos de línea. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, apóstrofe, piezas buenas, punto y coma, y vamos a colocar aquí una cantidad. Vamos a colocar 10. Y después, para saltar de línea, esta sería, digamos, primera columna, segunda columna, y ahora vamos a colocar signo de pesos N. Vamos a brincar a la segunda fila y ahora vamos a colocar piezas malas, punto y coma, y vamos a colocar 5. Después signo de pesos N y cerramos con apóstrofe. ¿Qué creen que va a suceder con esto? Vamos a verlo. Control F7, lo colocamos, doble clic en Open, escribimos, doble clic en Bedwrite, escribimos y doble clic en Close y escribimos. No nos marca error, vamos a colocarlos todos en falso de una vez. Aquí está. Ahora nos vamos al directorio, volvemos a actualizar, lo movemos, le damos en OK, vamos a darle en Excel, abrimos, examinamos, códices, prácticas, práctica 57, todos los archivos, text, le damos en abrir y vean cómo nos aparece en 2 filas, piezas buenas, punto y coma 10, piezas malas, punto y coma 5. Le doy en siguiente, bueno, le doy aquí atrás, vamos a poner delimitados. Le doy en siguiente, vamos a poner punto y coma, vean cómo ya me separó en 2 columnas. Vamos a darle en finalizar y de esta manera ya separamos esta información. Piezas buenas 10, piezas malas 5. Muy bien, pues hasta aquí vean cómo ya creamos un archivo, escribimos un archivo y ya hemos ido ordenándolo haciendo uso de los separadores y los saltos de línea. Ahora, ¿cómo nosotros podemos leer esa información? Porque también aquí en Códices podemos leer. Bueno, vamos a agregar ahora otra bloque de función que se llama file.read. Vamos a darle el nombre que nos aparece por default. Le ponemos b read booleano igual, eliminamos abort, seleccionamos, eliminamos con suprimir o con borrar. Vamos a agregar un valor aquí de 1000. En hfile pues lo mismo que tenemos en la parte superior. En pbuffer vamos a crear igual una variable de tipo string, aquí me equivoqué, st read, cerramos paréntesis, vamos a ponerle aquí de tipo string, darle en aceptar y aquí en buffer vamos a ponerle ahorita un valor de 255. Ok, vamos a quitar esto, quitamos. Bueno, aquí vamos a irnos en línea. Bueno, antes de irnos en línea, como ahora vamos a leer, tenemos que cambiar aquí el modo. Vamos a ponerle punto mread. Nos vamos en línea, le damos en aceptar. Ahora aquí tenemos que abrir, doble clic en bopen,
Vamos a irnos aquí abajo, aquí está nuestra string que acabamos de crear. Y ahora en read le damos doble clic, escribir, y vean cómo ya leímos la información que está contenida en nuestro archivo de texto. Ya sería cuestión, en caso de que nosotros lo necesitemos visualizar, pues crear una visualización y agregar una lógica en el que si encontramos un punto y coma, pues esto sería nuestro separador de una columna y otra, y si encontramos un signo de pesos n, pues es un salto de línea y corresponde a la siguiente fila. Así, lo mismo que digamos se hace en Excel, pues sería que nosotros lo apliquemos aquí en una visualización. Ahora, pues todo esto lo hemos hecho manualmente. Hasta aquí pues ya digamos que podríamos terminar el video. Aquí ya ustedes ya vieron cómo crear un archivo, cómo escribir un archivo, la manera correcta de ordenarlo utilizando separadores y saltos de línea, y también cómo leerlo. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo en el que nosotros vamos a generar este texto, vamos a decirlo de manera automática, o sea, conforme vayan incrementándose la cantidad de piezas buenas o piezas malas en nuestro proceso, pues que se vaya actualizando esta información. Vamos a irnos fuera de línea. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues aquí podemos hacer uso de una función de strings que viene siendo concat o concatenar. ¿Qué es lo que nos hace esta función? Bueno, aquí vamos a darle control Z. Aquí tenemos que insertar el módulo, pero el que tiene en no. Lo insertamos. Otra vez vamos a poner concat. Y bueno, aquí lo que hace es concatenar, unir dos strings. Vamos a ponerle aquí en true. Por ejemplo, aquí vamos a poner texto 1. Vamos a poner aquí, vamos a quitar esto, de 255. Y vamos a poner aquí un valor inicial, por ejemplo, piezas buenas, punto y coma, y cerramos con apóstrofe al final y apóstrofe al inicio. Podemos hacer una variable de tipo string que solamente sea digamos del tamaño de 1, así, para solamente colocar el punto y coma. En este caso pues yo ya lo estoy agregando para evitarme pues el tener que hacer un concat para solamente agregar esta partecita. Entonces yo lo voy a dejar así, en aceptar. Vean cómo aparece aquí piezas buenas, punto y coma, y en la parte de abajo voy a poner piezas buenas. Voy a quitar esto, ok, le damos a aceptar. ¿Y en dónde lo vamos a almacenar? Pues aquí vamos a ponerle ahorita como mensaje 1. Vamos a quitar esto, el tamaño, vamos a dejarlo nada más como string. Y a vamos a insertar otro concat, o lo podemos copiar y pegar. Le eliminamos la información que tiene. Y ahora vamos a copiar y lo pegamos aquí. Entonces aquí yo ya uní piezas buenas, punto y coma, que es este texto, con la información que tenga piezas buenas, que va a ser la cantidad de piezas buenas. Lo almacenamos en mensaje 1. Ahora mensaje 1, ¿con quién lo queremos unir? Pues lo queremos unir con el salto de línea, ok. Y por último, ¿dónde lo vamos a almacenar? Pues lo podemos almacenar en información 1. Vamos a quitar esto, le damos en aceptar, y pues podemos copiar esto y pegarlo, más que aquí le ponemos texto 2. Estas serían las piezas malas, apóstrofe, piezas malas, punto y coma, apóstrofe, le damos en aceptar. Ahora aquí sería piezas malas, quitamos el tamaño, le damos en aceptar. Aquí vamos a poner mensaje 2, igual quitamos el tamaño, copiamos mensaje 2 en esta parte, y aquí sería información 2. Y aquí pues es
digamos, si ustedes quieren agregar más información, pueden hacer uso de esta lógica. Digo, es muy sencillita. Y por último, ya cuando ustedes terminen, ya digan, no, ya terminé aquí, vamos a insertar otro módulo, otro concat, pero aquí vamos a juntar st información 1 con st información 2 y lo vamos a almacenar en donde, en st write, que es nuestra variable que colocamos aquí en nuestro bloque de función write. Ok, y bueno, y estas piezas, st piezas malas y st piezas buenas, pues podríamos decir que vienen de algún contador o algo. Recordemos que los contadores, la salida es una variable de tipo Word. Entonces vamos a agregar unas funciones que se llama toString. ¿Qué es lo que nos hace? Pues nos convierte lo que coloquemos, la variable que coloquemos a la izquierda, nos la convierte a tipo string. En este caso, por ejemplo, yo le pongo w piezas buenas, que es, digamos, la salida de mi contador. Y ahora aquí le voy a poner st piezas buenas. Y pues lo mismo, vamos a hacer uno para w piezas malas de tipo, bueno, aquí lo puse de tipo entero. Bueno, de hecho también las buenas le puse de tipo entero. Vamos a ponerle Word y aquí tipo Word. Ok, y las vamos a convertir a estas a piezas malas. Muy bien, entonces de esta manera pues ya estamos haciendo una lógica de manera automática. Bueno, en la actualización de las cantidades. Aquí por ejemplo, si me voy para aquí para abajo, aquí donde dice stwrite, vean cómo ya está esta información, piezas buenas, punto y coma, 0. Si supongamos que mi contador se incrementó en 1, vean cómo ya aquí se incrementa en 1. Si yo ya llevo un conteo de 520 piezas buenas, pues aquí ya me muestra 520 piezas buenas. Y si ya llevo yo 41 piezas malas, pues aquí también ya me va mostrando piezas malas. Entonces estos los podríamos ligar nosotros a algún contador en el que se va incrementando y se nos va actualizando la información. Ahora pues vamos a hacer lo mismo, nada más que aquí tenemos que escribir, nada más que recordemos que este está como lectura. Nos vamos fuera de línea, le damos, eliminamos esto, punto mrd wr de read write, nos vamos en línea, le damos en aceptar, vamos a darle primero open, después doble clic, ver write, clic derecho y por último close. Muy bien, vamos a ponerlos en falso ahora, falso, falso y falso, clic derecho, escribir todos los valores. Muy bien, pues hasta aquí se fijan 520 y 41. Vamos a ir a volver a cargar. Aquí ya nos cambió el tamaño a 34 bytes. Lo movemos a nuestra carpeta. Abrimos Excel. Aquí le damos en abrir, en examinar, códices, prácticas, práctica 57, todos los archivos y elegimos text.txt. Le damos en abrir, elegimos la opción de delimitados. Vean cómo aparece aquí piezas buenas 520 y 41, que es lo que tenemos acá. Vamos a darle en siguiente, punto y coma, ya nos lo separa en columnas. Finalizamos y pues aquí tenemos esto. 520 piezas buenas, aquí están, y 41 piezas malas, aquí está. Entonces ya sería cuestión de que nosotros vayamos creando, ordenando nuestra información. ¿Qué quiero mostrar? Quiero mostrar una fila más. Pues podríamos nosotros, digamos, como copiar y pegar esta aquí en texto 1, texto 2. Nada más recordar que tenemos que utilizar punto y coma para las columnas y signo de pesos n para los saltos de línea. Ok, bueno, pues espero que les sea de ayuda. Esta es una manera, hay muchas maneras de hacerlo, hay varias maneras de hacerlo. Hay otra más avanzada que es con el uso de apuntadores,
que de hecho yo ahorita estoy aprendiendo, digamos, a utilizarlos. Entonces ya cuando lo crea conveniente, pues podría también intentar hacer un video, pero con apuntadores tratando el mismo tema de crear archivos de texto y CSV. Bueno, esto sería todo de este video. De nuevo repito, espero que les sea de utilidad. En caso de que no estén suscritos al canal, pues les pediría que se suscriban. De verdad que me apoyan demasiado con haciendo eso. Si les gustó, pues si me regalan un like, se los agradecería. Pues muchas gracias y espero que estén muy bien.